SteelSeries y su gama de audífonos Arctic Nova. Y aunque hay varias versiones de Arctic Nova, decidimos traer la versión 1, que es la versión más económica y la que encaja en precio-calidad. Vamos a ver sus características, vamos a ver sus acabados, sus diseños y sobre todo la calidad tanto de audífono como de micrófono para ver si realmente vale la pena por un precio tan bajo. Todo eso y más aquí en TEDxK. Y bien, como siempre, ya lo saben, es costumbre en el canal. Si tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, háganosla saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora sí, vamos a empezar con un unboxing, el cual nos vamos a enfocar sobre todo en el diseño, que nos llama mucho la atención por la fotografía de la caja y los acabados de materiales, para ver si realmente están bien por esa parte, y luego pasaremos a un review muy extenso donde probaremos tanto el audio como el micrófono. Mientras tanto, comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre es costumbre en el canal, vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, y en la parte principal o frontal es donde tiene la imagen que más nos llamó la atención aquí en el canal, y es el diseño de los audífonos. Se ven unas almohadillas y se ve el logo como tal de SteelSeries en la parte del lado y color blanco. Antes de comenzar les recuerdo que también viene en color negro, pero trajimos el color blanco porque nos pareció más llamativo. En la parte de abajo, algo que también nos gustó bastante es las características de compatibilidad, y es que estamos hablando de que es compatible con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y teléfonos móviles. Entonces muy bien por esa parte. Por la parte de atrás nos da un poco más de detalles de qué son las características que tienen los audífonos como tal. Y por la parte de los lados, pues los premios y demás, y los accesorios que vienen para conectarse. Sin más preámbulo, empecemos a abrir nuestra caja por la parte de aquí arriba y vamos a mirar qué contiene tanto aparte de los audífonos como accesorios. Bien, de arranque podemos encontrar primero que viene muy bien protegido, viene con una pequeña pestaña por acá, la cual adentro me imagino que tendrá los accesorios. De por sí tiene unos stickers. Así, de arranque tiene unos pequeños stickers que pues se ven bien llamativos para poderlos pegar donde tú quieras, o incluso en los mismos audífonos. Creo, si no estoy mal, que vienen el mismo tamaño para que encaje exactamente en los audífonos. Entonces muy bien por esa parte, está excelente. Por este lado vamos a tener dos tipos de cables. Aquí encontramos un tipo de cable que es como un conector auxiliar, el cual viene la conexión normal y viene la separación tanto de audífono como de micrófono. Entonces muy bien por esa parte. Así podemos notar que tenemos una forma de conectarlo diferente. Y también tenemos como un cable extra que puede ampliar un poco más, porque tiene los tres link, los cuales se pueden conectar tanto el micrófono como los audífonos. Entonces está muy bien. Y por otro lado tenemos aquí ya en la parte principal los audífonos como tal. Vienen muy bien empacados en su bolsita como tal, bien detalladito. Entonces muy bien por parte de la marca. Vamos a tratar de sacarlos por aquí. Bien, como pueden notar, el paquete está un poco complicado de sacar, pero pues sí se pudo hacer. Vamos a quitar por aquí esta parte que también está protegiendo la parte como de tela principal, la cual da un pequeño colchado. A ver, ¿qué les puedo decir de primera impresión? Y es que aunque son puros materiales plásticos, se ve que es un plástico como elegante, muy bien diseñado, muy bien hecho. Los acabados del plástico se ven bastante bien. No puedo decirles que no, la verdad, sí se ven muy bien los acabados del plástico. Las almohadillas, aunque se ven bastante sencillas, a la vez son bastante cómodas. Solamente el presionarlas se ve bastante bien el confort de la tela como tal, el diseño. Y en la parte de arriba, que tenga esta pequeña pestaña de tela, nos hace ver que realmente va a dar un confort bastante amplio, sobre todo en la cabeza, para que no te quede doliendo después de muchas horas. A ver, podemos ver también por el otro lado que tenemos en la parte del lado izquierdo tenemos el micrófono, que aquí el sticker nos muestra que se puede sacar o se puede incorporar. Entonces esa parte está muy bien, muy chévere, muy buena. Podemos moverlo fácilmente. No está tan rígido, la verdad, si ustedes se dan cuenta, no está tan rígido. Ustedes pueden estar viendo que el movimiento es bastante fácil, no está tan fuerte, pero a la vez se queda posicionado donde tú quieras. Entonces, igual poderlo volver a meter también es bastante práctico, ya que encaja perfectamente en la horma del diseño. Y en la parte de aquí también podemos tener el conector, que ya tenemos aquí los dos accesorios, los conectores para poderlo conectar directamente
perfectamente tanto sea como dividido o como extensión. También podemos subir y bajar volumen con una perilla fácil acá que tiene un tope. Tienen los topes tanto máximo como mínimo y tiene el botón de mute o silencio, el cual se nota por una pequeña franja naranja que se encuentra en la parte interna. Al oprimirlo ya nos daremos cuenta si está o no está en mute en la parte externa. Entonces por esa parte está muy bien. Al otro lado no tenemos ningún tipo de conexión, simplemente el audífono como tal. Y en la parte de adentro la correa que dijimos de tela viene con diferentes niveles, tiene 3 niveles para poder montear sobre la cabeza. Entonces pues los acabados como tal se ven muy bien. Si ustedes lo colocan de pronto acá, mira, lo vamos a colocar en la parte del diseño como está. En mi cabeza, digo yo que es como cabeza promedio, ni muy grande ni muy pequeña, queda perfectamente en la montura que está predeterminada. Incluso el micrófono está muy fácil de sacar y se puede colocar. Incluso pues lógicamente se puede dar una curva completa para que el micrófono agarre pues la parte de tu boca como tal y queda a una distancia bastante bien. Es bastante rígido, si movemos la cabeza no vamos a ver que el palo de pronto se nos mueva mucho del micrófono, para nada. Tenemos un buen diámetro, está muy bien, podemos regresarlo fácilmente sin necesidad de quitar los audífonos. A ver, si es un poco complicado regresarlo, tendremos que quitar los audífonos para como que regresarlo fácilmente, porque si es un poco, aunque es bastante flácido, también es un poco complicado que se regrese o que haya la curva, pero como tal está muy bien. Los acabados están excelentes, la forma en que giren sus audífonos, que ya muchos modelos o compañías lo tienen, está muy bien para poderlo acomodar acá. No sé si de pronto interrumpe el micrófono en otros acá, pero para que se acomode acá está muy fácil para poderlo llevar fácilmente por todos lados y sin ningún problema. Así que muy bien por ese lado. Ahora vamos a conectarle y vamos a probarlo tanto en sus almohadillas como en su calidad de sonido, y también sobre todo vamos a probarlo en el micrófono, que es lo que realmente más nos interesa. Antes de comenzar estas pruebas de sonido, vamos a conectarlo primero con simplemente el adaptador que tenemos de recepción de la cámara inalámbrico, que en este caso vamos a utilizar el cable principal. Y voy a aclarar un poco, a recalcar un poco esto, porque producción me dijo no quedó como muy bien explicado al principio, así que les voy a explicar. El cable principal, que es el que tiene esta pequeña solapa o pestaña naranja, es de 1.2 metros, y este cable es el que realmente conecta con todo. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, y les muestro nuevamente, tiene 4 anillos en la parte de su solapa naranja y 3 en la otra parte. ¿Para qué? Para que ustedes puedan simplemente conectar la parte naranja directamente a los audífonos, y el resto ya lo pueden conectar a su PC, al PlayStation, al Xbox, al Nintendo, al teléfono celular, a lo que ustedes quieran. Y el cable adicional, ¿para qué es una extensión que mide 1.5, dándole un total de casi 3 metros. ¿Para qué? Para solamente las PCs que vengan con tarjeta de sonido totalmente independiente. Esas tarjetas de sonido que ustedes ven de repente que tienen un plugin rosado y uno verde, que es para el audífono independiente para el micrófono, es para esos nada más. Entonces pues les puede servir y les puede ser bastante útil. Por ahora vamos a hacer la prueba directamente con nuestro receptor y vamos a conectarlos. Entonces vamos a colocarlo acá, vamos a dejar el micrófono aquí adentro para escuchar cómo sería el sonido como tal, y luego lo pasaremos a sacarlo. Vamos a probar. Y bien, este sería el sonido con el micrófono totalmente adentro. Tengo el mismo tono de voz con el que estábamos hablando al principio. Ahora, si sacamos el micrófono, aquí pueden notar la diferencia. Entonces, sí, realmente se necesitaría sacar el micrófono. Estamos viendo en producción que realmente el micrófono es importante sacarlo. Desde acá se va a escuchar muy abierto. Entonces, sí es importante, pero estamos notando que la recepción del audio está muy bien. Ustedes lo mirarán directamente en el video, nosotros en postproducción, y sacaremos nuestras conclusiones. Mientras tanto, ustedes vayan sacando sus conclusiones como tal. Ahora vamos a proceder a conectarlo a un teléfono celular para ver cómo funciona. Y bien, ahora estamos conectados directamente al teléfono, como se pueden dar cuenta, y por lo que ustedes ven, el micrófono se escucha bastante decente en el teléfono también, a pesar de que nosotros estamos conectados con un adaptador, ya que pues, los iPhones de hoy en día, los que es 14, 13, 12, ya no vienen con una conexión de plugin directamente, así que viene directamente con un adaptador blanco. Sin embargo, con el adaptador al parecer se escucha bastante bien. Ustedes sacarán sus conclusiones al final para que vayan viendo la diferencia entre cada uno de los dispositivos. Ahora pasaremos
vamos a conectarnos directamente a la cámara para ver qué tal se escucha. Y bien, esta es la conexión directamente a la cámara del micrófono sin ningún tipo de edición. Queremos aclarar que ninguno de los 3 audios, ninguna de las 3 pruebas han sido editadas ni nada, es el audio orgánico completamente como sale del micrófono, así que ustedes juzguen la calidad de sonido. En nuestro concepto personal yo creería que definitivamente tiene que sonar exactamente igual independientemente de donde lo conectes, porque el micrófono es lo que hace todo, pero ustedes juzguen con estos 3 audios y nosotros miraremos en postproducción y sacaremos nuestras conclusiones al igual que ustedes. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de estos audífonos? Es que tenemos puntos a favor y puntos en contra. Puntos a favor: tiene un diseño y unos acabados increíbles y en color blanco se ve mucho mejor que en color negro, créanme. Ahora, puntos en contra, y es que está hecho y fabricado totalmente en plástico. Por otro lado, las almohadillas, tenemos almohadillas de tela y no de cuerina, que es mucho mejor, ya que las de cuerina, ya lo saben, normalmente se deteriora, se vuelven nada, te sudan más la oreja y demás. Puntos en contra, y es que la almohadilla no se retira fácilmente porque no viene con magnetos como otras marcas. Entonces sí, al retirarla la puedes lavar, pero volverla a incorporar está un poco complicado y tedioso, pero se puede. Ahora, por la parte de audio y micrófono, el audio es bastante decente, digámoslo así. No es el mejor audio que hemos escuchado, pero tampoco es el peor, así que está en un rango medio, y ese audio yo creo que puede pasar nuestras pruebas de juego muy bien. Por el lado del micrófono, aunque tiene aislamiento de sonido muy bueno, sí notamos que tiene una falencia en la parte del pop, y es que las P y el sí y demás se marca mucho, así que sí, la verdad tienen que empezar como a manipular el micrófono alejándolo un poco y hablar un poco más alto y demás. Entonces sí tiene esa pequeña falencia, pero no es el peor micrófono que hemos visto peores y también obviamente hay mejores, entonces está en un rango medio también. Ahora, todo eso se los digo porque recuerden que esos audífonos son precio-calidad, y es que estamos hablando de tan solo $50 en el mercado de los Estados Unidos actualmente, entonces es un precio bastante razonable. En Mercado Libre y Amazon de sus países varían los precios, pero no se preocupen que en la parte de aquí abajo de la descripción vamos a dejar todos los links de Amazon y Mercado Libre para que ustedes comparen y sea el caso puedan comprarlo por Amazon Estados Unidos, que ya reparte a toda Latinoamérica. Así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden darme un like, y si no se han suscrito, invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo para que no se pierdan ningún otro review. Ya lo saben, si quieren un review o un unboxing en específico de algún producto, háganmelo saber aquí también abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y en un próximo review.